Vuelven las eliminatorias y volvemos a Sajonia con la albirroja puesta. Se ilusiona y volvimos a ganar frente a nuestra gente. Otra vez el Defensores es testigo de un gran triunfo albirrojo, como en los viejos tiempos. Lo que antes era una costumbre, después se volvió un suplicio. Y hoy con la llegada de Gustavo Alfaro, al parecer estamos por buen camino nuevamente. Era el partido a ganar y lo ganamos con mucha garra y dejando todo en la cancha sin miedo al éxito. En cada rincón de la patria nos imaginamos a un paraguayo soltando lágrimas, sabiendo que mañana será un día complicado, que habrá que remarla como todos los días, pero un pequeño alegrón de la albirroja ayudará a aplacar la rutina diaria. ¡Vamos Paraguay, que el mundial no está muy lejos! Y el son de Roca Silva de Cabo, Yacueque Paraguay, Guajema con la hora. Vamos todos a buscar la clasificación al mundial con un equipo que sí contagie de dentro para afuera y una afición que haga sentir visitante a cualquiera que pise este recinto sagrado para todos los paraguayos. Sí. Este jueves ante Chile, a preparar la garganta. Alderete con el balón, Alderete para Alonso. Alonso en el centro con pierna zurda, cabezazo defensivo. Insiste Paraguay, va Gómez, Gómez amaga, le pega a Gómez al arco. ¡Ganó Paraguay! Después terminamos aguantando, sí, colgados del travesaño, probablemente como marca nuestra historia, buscando algún contragolpe, pero eso es lo de menos. Acabamos de ganar un partido importante, como hace mucho no lo hacíamos. Golazo de Gómez, a defender la diferencia y a festejar ahora. La noche mágica de Sajonia avanza, mientras somos testigos de un esperado éxito de nuestra albirroja. Paraguay-Chile, este jueves 20 por Puro Deporte y Central FM 87.9 para toda Guarambaré.